Hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a iniciar el día de hoy con lo que es el tema de cálculo de goteo. Recordemos que esto hace parte de la regla de 3, un procedimiento de farmacología, conocimientos para técnicos auxiliares en salud. Las observaciones previas es que no olviden evidentemente estar revisando los videos adicionales sobre otros tipos de procedimientos que también vamos a subir regularmente. Damos inicio a qué es el cálculo de goteo. Pues básicamente es una fórmula matemática basada en regla de 3 que nos sirve a nosotros para calcular la velocidad a la que debe caer cada una de estas goticas, ¿sí? Cada una de estas goticas debe caer a una cierta velocidad eh, para garantizar que ese líquido tarde digamos, en llegar completamente al paciente durante un tiempo determinado por el médico. Ejemplo, si el médico dice pasar estos 500 mililitros de solución salina a una hora, pues aquí tienen que caer 84 gotas por minuto. Si dice que tiene que pasarse a 2 horas, entonces aquí tienen que caer 42 gotas por minuto. Entonces, eso es lo que vamos a aprender, el cálculo de goteo. ¿Listo? Lo primero que se debe saber es que existen dos tipos de equipo de cálculo para cálculo de goteo. Estos equipos se llaman venoclisis y estos venoclisis los hay de dos tipos. Hay uno que es macrogotero y otro que es microgotero. El macrogotero es un equipo que tiene unas gotas más grandes, como su nombre lo dice, macro, y los micros son de goticas mucho más pequeñas. De hecho, aquí en el orificio donde salen las gotas se pueden ver. ¿Qué significa el factor goteo? El factor goteo básicamente es la cantidad de gotas que caen. En el factor goteo de un macrogotero son solo 10 gotas porque son gotas grandes. Recordemos que un equipo de estos lo que hace es que deja salir de la bolsa hacia el equipo, deja salir 1 mililitro por minuto. La diferencia está en que dependiendo de este orificio, ¿sí? Ese mililitro puede ser en 10 gotas grandes o puede ser en 60 microgoticas pequeñas. ¿Listo? Entonces por eso se le llama macro o microgotero. Y el factor goteo, este número, es súper importante porque hace parte de la fórmula para calcular el cálculo de goteo. ¿Listo? Entonces nunca olvidar que los macrogoteros son por 10 y los microgoteros son por 60. ¿Vale? Nunca olvidar eso. Lo segundo que se debe saber es que el tiempo en el que nos indican, por ejemplo, si nos dicen 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ese tiempo debemos convertirlo a minutos. Por eso esta tabla, ya conocida dentro de la norma de farmacología, esta tabla se tiene que utilizar teniendo en cuenta, si nos dijeron 1 hora para pasar esa solución salina, entonces son 60 minutos. Si nos dijeron 4 horas, entonces serían 240 minutos. Si son 8 horas, entonces son 480 minutos. Esta tabla es súper importante entenderla para poder aplicar adecuadamente el cálculo de goteo. Hay ejemplos de macrogoteros como estos, son diferentes marcas. Este es Precision Care, Medispo y este es Baxter. Y fíjense cómo todos traen el factor goteo. Este dice por 10, este por 10, este por 10, ¿sí? Gotas o drops. Drops es gotas en inglés, ¿vale? Entonces son siempre los macrogoteros vienen denominados por 10 en su factor goteo. En el macrogotero o normogotero, como también se le conoce, ¿no? En el caso de los microgoteros es por 60, ¿vale? Aquí dice 60, aquí dice 60 y aquí también dice 60 gotas. ¿Listo? Entonces estamos hablando de microgoteros en este caso, 60, 60 y 60. Son diferentes marcas también. De hecho aquí se repitió Baxter. Esta ya es otra marca que la verdad no distingo el nombre de la marca. Y esta tampoco, la verdad. Pero al menos en la región donde te encuentres es posible que sí las encuentres de forma común, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, que existen otros venoclisis. Esto es importante que lo tengan en cuenta. No son los únicos, los de 10 y los de 60. Existe uno también de 20, ¿vale? Y hace algún tiempo todavía se utilizaba el de factor goteo de 15. Lo que pasa es que ya hoy en día poco se utiliza y se está utilizando mucho el de factor goteo de 20. ¿Listo? Generalmente esto se utiliza más que todo para cuando se hacen donaciones de sangre. ¿Listo? Este tipo de equipos.
Ahora, hay otros equipos mucho más especiales como este de aquí que tienen filtro UV. Esto es porque hay medicamentos que no toleran la luz del sol. Entonces se utilizan tanto bolsas de suero con filtro UV como este mismo tipo de equipos con filtro UV, para que cuando el líquido vaya pasando por estos conductos, pues obviamente no tengan contacto con la luz del sol y no se vaya a dañar el medicamento. ¿Cómo se realiza el cálculo de goteo fórmula regla de 3? Bueno, la fórmula ya la conocemos, es A por B dividido en C. Recuerden que esta línea en medio siempre significa división. La fórmula consiste en que primero resolvamos la parte superior, es decir, A por B, y saquemos un parcial aquí para convertir solamente esto que aquí son 3 números, por eso se llama regla de 3, porque es 1, 2, 3 números, ¿sí? Aquí se está viendo en letras porque uno siempre utiliza las letras como ejemplo, ¿vale? Entonces, pero estos realmente son números, esto es la orden médica, esto es el factor goteo del equipo, 10, 60, 20, dependiendo del equipo que estemos utilizando, y esta es la cantidad de minutos, listo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces primero tenemos que resolver esta parte de arriba, y entonces ahí yo lo que hago es que las combino para que más o menos me entiendan que eso es un parcial, ¿vale? Ponemos otra vez la línea de división y lo que hacemos es que trasladamos el tiempo que está acá, es decir, C, lo trasladamos a esta parte de aquí. Y luego, ahora sí, como ya tenemos un solo número de aquí y aquí, entonces este lo dividimos por este, ¿vale? Eso no se podía hacer acá porque pues obviamente tenemos 3 números y no es posible. Aquí ya son solamente 2 y por ende este se puede dividir en este. Y ahí ya sacamos un resultado del cual siempre va a tener una nomenclatura. En cálculo de goteo, como estamos hablando de líquidos, para calcular un goteo, aquí siempre se va a hablar de gotas por minuto. Gotas por minuto. ¿Listo? Eso siempre tenerlo en cuenta, que es Gx comilla arriba, eso significa gotas por minuto. O si es el caso de un microgotero, ¿sí? Gx comilla arriba es para macrogotero. Mgx es para microgotero. Mgx comilla arriba es para microgotero. ¿Ok? ¿Cómo se realiza el cálculo? Veamos. Ya sabemos entonces que la fórmula es esta, ¿vale? Es A por B dividido en C y esto es simplemente como lo resolvemos. Ahora, ¿qué es A? A viene siendo la orden médica, la cantidad de líquido que el médico ordenó. O sea, el médico ordenó esta cantidad de líquido. Listo, eso está en A. Luego tenemos que eso se multiplica por B. B viene siendo el equipo, es decir, macrogotero o microgotero. Listo, cualquiera de esos. Y la línea de división, que el factor divisor siempre va a ser el, el, el tiempo en el que el médico ordenó la dosificación. El tiempo puede ser 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas. Generalmente siempre va a ser números pares. De todos modos, es muy probable que también en algún momento se encuentren con situaciones especiales y pues tengan números impares dentro de la orden. ¿Listo? Pero la fórmula es esta. Es decir, es el número que antes era una letra A, ¿sí? Este número va a ser la cantidad que el médico ordenó, la cantidad de líquido, la dosis. ¿Listo? Esto es el equipo como tal, el macro o el micro, 10 o 60, y esto es el tiempo convertido, pero en minutos, ¿vale? Esto es convertido a minutos. 1 hora serían 60 minutos, 2 horas serían 120 minutos, 3 horas son 180 minutos y así sucesivamente. Ya vimos la tabla, solo es cuestión de repasarla. ¿Cómo se resuelve? Ya dijimos que primero se resuelve lo de acá arriba, listo, y sacamos un parcial. Entonces el resultado parcial es lo que resulta o lo que resultó de multiplicar la cantidad de líquido por el equipo, ¿sí? Esto por esto. Y luego lo dividimos por el tiempo que está acá abajo, ¿vale? Sacamos esta división y esto nos da un resultado, el cual va a estar expresado en Gx comilla arriba para macrogotero, Mgx comilla arriba para microgotero, ¿vale? Gx comilla arriba macrogotero, Mgx comilla arriba para microgotero, ¿listo? Entonces estamos hablando de que ya entendiendo esto y simplificando la fórmula sería orden médica, equipo, minutos. ¿Listo? Orden médica, equipo, minutos. Y sacamos el resultado. Así de fácil es la fórmula regla de 3 para cálculo de goteo. Ejemplos con macrogotero o normogotero. Bueno, el ejemplo 1 con macrogotero.
La orden dice administre 500 mililitros de solución salina por un equipo de macrogotero a 1 hora, ¿sí? Ojo, aquí está la cantidad de líquido, miren, 500 mililitros, la orden médica es esta, 500 mililitros. La vamos a multiplicar por un equipo macrogotero, es decir, por 10 de factor goteo, 10. Y dice que lo vamos a dividir en 1 hora, es decir, 60 minutos. Entonces sacamos esta fórmula, 500 por 10 es 5000, dividido en 60, sacamos la fórmula y 83.3. Gx, comilla arriba, gotas por minuto. 83.3 gotas por minuto. Es recomendable que en el campo del cálculo de goteo siempre redondeemos a un número par cercano, el número par más cercano, sea hacia arriba o hacia abajo, pero el que sea más cercano para alterar lo menos posible la fórmula, ¿ok? Entonces en este caso el número par más cercano es 84, por ende lo redondeamos a 84. Entonces cuando vamos al equipo tenemos que calcular que caigan goticas, 84 goticas en un solo minuto, ¿vale? Ya en clases presenciales les enseñaré cómo hacer un proceso de fraccionamiento para ahorrar tiempo y no tener que estar todo un minuto esperando a que caigan 84 gotas, para que a la larga de pronto no dé el cálculo exacto y toque volver a repetir. Yo les enseño a hacer un proceso de fraccionamiento en clases presenciales para que podamos entender mejor eso a nivel práctico. ¿Listo? Ejemplo número 2. Ya aquí es administrar 1000 mililitros de solución salina en un equipo macrogotero, ¿sí? Aquí cambió la dosis. 1000 mililitros, un equipo macrogotero, y también cambió el tiempo. Son 8 horas. Entonces, son 1000 mililitros, ¿vale? Y esos 1000 mililitros los vamos a multiplicar por un equipo macrogotero, ¿vale? Un factor goteo de 10 y se va a dividir en 8 horas, 480 minutos. 1000 por 10 son 10.000 divididos en 480 minutos, eso da 20.8 gotas por minuto. El redondeo no lo podemos subir a 21 porque eso es un número impar, y hasta 22 sería modificar mucho el resultado. Lo redondeamos solamente a 20, ¿sí? Es decir, aquí en este ejemplo lo estamos bajando a 20, ¿vale? En el anterior lo estábamos subiendo, en este lo estamos bajando, lo redondeamos, ¿ok? Recuerden siempre redondear el número par más cercano, ¿vale? Número par más cercano. Miren cómo todas las fórmulas nos terminan dando los resultados que nosotros necesitamos calcular. Es decir, por ejemplo, en este caso necesitamos calcular que caigan 20 gotas en un minuto para que esta cantidad de líquido dure exactamente 8 horas. ¿Listo? 1000 mililitros van a durar 8 horas si usted deja caer solamente 20 goticas. En eso consiste el cálculo de goteo. Estos son los ejemplos con macrogotero. Vamos a pasar a ejemplos con microgotero. Tenemos con microgotero la orden médica, dice administre 500 mililitros de solución salina por microgotero 1 hora. 1 hora de microgotero. Listo. 500 mililitros por un microgotero, esto es 60. Y a 1 hora, también 60. No se confundan con estos 60 y 60 de aquí. Este de aquí es la hora convertida a minutos. Y este es el factor goteo del equipo, 60. ¿Listo? Se multiplica esto por esto y nos da 500 por 60, nos da 30.000. Y luego lo dividimos, esos 30.000 lo dividimos en 60, el tiempo que trasladamos acá. Entonces 30.000 dividido en 60 es 500. 500 microgotas por minuto. 500 microgotas por minuto. ¿Listo? Como hablamos de redondear, pues se deja en 500. Igual eso es un número par, no hay que modificar nada. Esto es solamente un ejemplo. ¿Listo? Estos son ejemplos, pero así se resuelve el tema de cálculo de goteo. Con microgotero también. Es la misma fórmula, es el mismo proceso. Obviamente no van a encontrar casos como estos en la vida laboral. ¿Por qué? Porque calcular 500 microgotas en un solo minuto, eso sería una barbaridad. ¿Listo? Una barbaridad. Esto sí es posible, pero con una bomba de infusión. Pero a nivel de persona, cuando se tiene que hacer por una persona, pues lo que sucede es que se hacen fórmulas por cantidades de líquidos de 500 mililitros. Por ejemplo, generalmente se hace a más tiempo, o cuando se hace a corto tiempo pues es más poco líquido, en fin, eso va a variar, las fórmulas van a variar, estas cantidades van a variar totalmente, y el tiempo, todo va a variar. ¿Listo? Tenemos por ejemplo el ejemplo 2 que dice que 1000 mililitros, ¿sí? 1000 mililitros, mire la cantidad de gotas que son por minuto, microgotas por minuto, son menos. Administrar 1000 mililitros en 8 horas.
¿sí? Este es más líquido, pero también es más tiempo, ¿vale? Es un microgotero también, entonces 1000 mililitros multiplicados por el microgotero y divididos por 480 minutos. 1000 mililitros por 60 son 60.000, dividido en 480 nos da 125 microgotas por minuto. 125. Aquí ya da lo mismo si lo subimos a 124, si lo redondeamos a 124 o a 126. Porque este número es impar. Tenemos que o ponerlo en 126 para que sea un número par o ponerlo en 124 para que sea un número par. Aquí ya da igual. En mi caso personal elegí 126. Da igual. ¿Listo? Esos son los ejemplos. Ojo, mucha atención con lo que les voy a decir. Hay ocasiones en las que se van a encontrar con algo que se llama cálculo mixto. El cálculo mixto es un proceso donde, por ejemplo, una fórmula trae dos tipos de órdenes, ¿sí? Para entender esto al 100%, tienen que ver el video sobre cálculo de dosis, porque lo que les están pidiendo en esta fórmula, si la leemos, dice administrar medroxiprogesterona vía intravenosa de 75 miligramos diluidos en 200 cc de solución salina a 6 horas en macrogotero. Es decir, cuando lees esto dices, eso está súper complicado, pero en realidad no, esto no está complicado. Lo que pasa es que aquí lo que tienes que hacer es dividir o hacer los cálculos por separado. Es decir, aquí estas fórmulas lo que tienes que hacer es como sacar un cálculo por aquí y un cálculo por acá. De este lado sacamos el cálculo, por ejemplo, de dosis, ¿sí? De este lado de aquí. Por eso les digo que es importante que tienen que ver el video de cálculo de dosis y manejar muy bien el tema. Y por este otro lado tenemos el de este video, que es el cálculo de goteo. Entonces lo que sucede es lo siguiente. En el caso del cálculo de dosis, tienes que sacar la cantidad de líquido, la cantidad de la dosis, que esta es esta fórmula aquí, la dosis, el mililitro en el que viene diluido el medicamento y la cantidad total que tenemos de medicamento, ¿sí? Esta es la orden, este es el líquido en el que viene diluido el medicamento y este es la cantidad total de medicamento que tenemos, ¿listo? Se hace la misma fórmula porque es exactamente lo mismo. Aquí la única diferencia es que no se redondea. En dosis nunca se redondea. Pero miren, ya tenemos resuelto aquí lo de la medroxiprogesterona vía intravenosa por 75 miligramos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que resolver lo del goteo, ¿sí? Porque nos están diciendo 200 cc, listo. 200 cc en un equipo macrogotero, ¿vale? Entonces es por 10, dividido en 360 minutos, es decir, 6 horas. Esto nos da 200 por 10, 2000 dividido en 360 es 5 por 5.5 gotas por minuto. Redondeo a 6. Listo. Ahí se redondea a 6. ¿Por qué? Porque este es el número par más cercano, el número 6. Y ojo, ya cuando tienes el cálculo de dosis por aquí y el cálculo de dosis por aquí, es decir, ya resolviste las dos fórmulas, lo único que tienes que hacer es cumplir esta orden, diluir. ¿Sí? Diluir. Es decir, ¿qué significa diluir? Es coger esta cantidad de líquido de aquí, ¿sí? ¿Cómo lo sacas de allí? Con una jeringa, una jeringa. De este vial sacas esta cantidad de líquido y lo pones acá en la bolsa de líquidos de aquí para hacérselo pasar al paciente. Es decir, haces esto, ¿listo? Sacas esta cantidad de líquido y lo pones en esta bolsa para que caiga junto con el goteo, ¿vale? Eso es lo que te están diciendo en esta fórmula mixta, ¿listo? Espero que te haya quedado claro. Algo importante a decir es que en mi generación no existían este tipo de elementos. Hoy en día ya son muy comunes, así que afortunados ustedes que de pronto ya van a gozar de este tipo de tecnologías que no son nada del otro mundo, pero definitivamente sí ayudan muchísimo y ahorran muchísimo tiempo. Básicamente lo que hay que hacer es llevar estos números sobre una línea guía para que nos dé una cantidad de gotas específicas. ¿Listo? Todos funcionan igual. Esto es una especie de ruleta, hay que darle vuelta y hacer coincidir ciertos puntos con ciertos números. Y entonces si por ejemplo necesitamos 100 gotas por minuto, pues entonces lo ponemos en este punto. Si necesitamos 130 gotas por minuto, lo ponemos en este punto. Si necesitamos 60, lo ponemos en este punto. Son equipos que ahorran mucho. Ojo, pero esto sirve solo para el cálculo de goteo, no para la dosis. ¿Listo? Y existen otros elementos, que esto sí ya es de toda la vida. Esto sí ya lo conocíamos muy fácilmente, que son las bombas de infusión. Las bombas de infusión son unos equipos
Muy básicos, no se compliquen con esto. Yo sé que cuando muchas personas al comienzo ven este tipo de cosas, dicen, no, pero eso está súper complicado. Eso no es complicado, muchachos. La mayor parte de los botones que ven aquí, ¿sí? Son botones o, o elementos que sirven para la programación de estas máquinas, pero por parte de los electromédicos. Los electromédicos son los que programan esto, ¿ya? Si cuando nosotros tenemos que utilizarla, lo único que tenemos que hacer es darle ciertas indicaciones a la máquina. Es decirle a la máquina, mira, yo necesito pasar esta cantidad de líquido con este tipo de equipo, ¿sí? Esta cantidad de líquido con este tipo de equipo y en este tiempo. Es decir, son tres cositas las que hay que indicarle. Exactamente lo de la regla de tres. Y la máquina, cuando tú pones el equipo de venoclisis que va por aquí, ¿sí? Eso va aquí dentro, eso se mete, esto aquí se destapa y dentro se pone el equipo de venoclisis y dentro de ello, esto tiene como unos raches y esos raches lo que hacen es que van moviéndose para hacer mover a sí mismo también el líquido. Cuando vean esto en presencia, en persona, se van a sorprender mucho de lo básico y lo elemental que es, ¿vale? Es exactamente lo mismo, miren aquí incluso se ve por donde va la guía o lo que es caramba, se me va el nombre, lo que es el venoclisis, ¿sí? El venoclisis y acá abajo sale, el venoclisis queda dentro de este cuadrito, de este rectángulo. Y dentro de eso tiene los raches que se van moviendo para hacer pasar el líquido de a poco. Hagan de cuenta, funciona básicamente de la misma manera que el peristaltismo intestinal. Haga de cuenta exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Las máquinas, aunque cambien de modelos, el funcionamiento es el mismo. Simplemente le dices cuánto líquido, qué tipo de equipo y en cuánto tiempo. Y luego le das a play. ¿Listo? Le das play o a iniciar o enter o el tipo de botón que tenga para iniciar. Y listo. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. O sea, son súper fáciles de utilizar las bombas de infusión. Eh, Les recuerdo que para técnicos auxiliares en enfermería tengo clases personalizadas sin moverse de casa. Pueden vernos a través de videoconferencias en vivo, a través de su celular, tableta o computador y ustedes pueden incluir la certificación. Elige cualquiera de los temas y lo manejamos a través de videoconferencia. Hay muchos más temas adaptados a tu necesidad, así que no dudes en comunicarte con nosotros. 317-885-1605. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.